Buenas tardes a todos. Acá en Argentina son las 14 horas. Es un día típicamente de otoño con una temperatura cercana a los 18 grados, ¿sí? Y bueno, desde ya tengo que decirles que, bueno, hay una fuerte tensión, ¿no es cierto?, en Medio Oriente que puede desencadenar una guerra global, ¿no? Acá en Argentina no estamos acostumbrados en absoluto al tema este de la guerra, excepto en el año 82, ¿no es cierto?, que hubo una guerra contra los ingleses por el tema de las Islas Malvinas, ¿no? Pero nunca hubo una guerra acá en el territorio, ¿no?, de parte de países extranjeros. Sí tuvimos un montón de guerras de tipo civiles, ¿no?, en muchos años de nuestra historia, ¿no? Primero por la constitución del territorio, ¿no es cierto? Después por el tema político entre provincias. Y bueno, después la del 76 también fue una guerra civil, ¿no?, que concluyó en el 76-78, pero una guerra con países extranjeros no tuvimos, ¿no? Hay un lejano antecedente allá por la guerra de la Triple Alianza, donde tres países se unieron para atacar a Paraguay, ¿sí? Pero bueno, digo esto ¿por qué? Porque a veces escuchamos todas estas cosas y nos parece que eso nunca va a pasar acá, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, la actitud de Argentina fue neutral, ¿no? Y no quiso participar como aliado de unirse a los aliados, ¿no es cierto? A Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y tampoco, por supuesto, a los germanos, ¿sí? Bueno, después, por esa actitud, una vez que ganaron la guerra, fuimos castigados duramente, económicamente, intervenciones así, por no participar. Y en este momento, no sabemos cómo va a dar resultado esto. Hay por parte del gobierno, una cosa es el pueblo argentino, ¿eh? Y otra cosa es el gobierno. Por parte del gobierno hay una clara inclinación, ¿no es cierto?, hacia Estados Unidos, ¿sí? E Israel, ¿sí?, que son los que están atacando en este momento a Irán. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? No sabemos, no sabemos, ¿sí? Pero bueno, ese era un tipo de conciencia que tenemos que prestar un poquito más de atención a eso, ¿sí? Y tal vez prepararnos un poco por alguna sorpresa muy desagradable que pueda venir acá, ¿no? Al ser aliados de Estados Unidos e Israel por parte del gobierno, el país se convirtió en un país, ¿no es cierto?, que puede ser tomado como agresivo para la gente de Irán y esas cosas, ¿sí? Bueno, es solamente eso, que presten un poquito de atención a este tema, ¿no? Que no es fácil, ¿sí? Y recuerden, pero sí recuerden que en este bombardeo que hay constante de noticias sobre el frente, sobre esto, sobre lo otro, recuerden que, como decían los grandes estrategas que analizan las cuestiones de guerra desde todos los tiempos, la primera víctima en una guerra es la verdad. Sí, nadie sabe cuál es la verdad hasta que se termina, ¿no es cierto?, el conflicto. Entonces, mientras tanto se miente, se miente, se miente y se miente, y cada uno de los bandos está ganando, ¿no? Eso lo vivimos nosotros en carne propia allá en los años 82, donde la propaganda decía que ganamos, 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 y después no fue así. Igual nosotros una vez que se establece un ganador de un conflicto, no quiere decir que aparezca la verdad, ¿no es cierto?, de inmediato, sino que los ganadores, entre comillas, escriben, ¿no?, o escriben la verdad que ellos manejan con respecto a esa guerra, ¿no? Y también es otra mentira, ¿no? O digamos, para no decir mentira, una exageración, dando importancia a los ganadores, ¿sí? Bueno. Y el otro tema que quería hablar hoy
es el tema que fue bastante difundido, ¿no? Que una serie de profesionales estaban practicando un sistema muy peligroso de adicción a drogas, ¿sí? Extremadamente peligroso, ¿no? Y la característica que lo hacía peligroso era que la adicción a las drogas estaba relacionada con drogas que se usaban en el sistema de la anestesia, ¿sí? Y eran hechos por algunos profesionales de la anestesia, ¿no? Eh, ¿En qué consistía este acto de peligroso? Consistía en llevar, ¿no es cierto?, al cuerpo de la persona que voluntariamente se ofrecía para ese experimento en un medio de un jolgorio, ¿no? Es decir, la adicción esta se daba en medio de un jolgorio, de fiesta, de sexo y todo ese tipo de cosas, en donde una de estas personas se sometía a usar psicofármacos de relajación que llegaban al paro cardíaco, ¿sí? Entonces la persona, ¿no es cierto?, llegaba al paro cardíaco, entre comillas, prácticamente estaba muerto, ¿no? Y después se hacía inmediatamente, una vez que llegaba a ese punto, se hacía la reanimación, ¿sí? Para eso había ya casi prácticamente todo un sistema de aparatos médicos que facilitaban, ¿no es cierto?, la reanimación. Y entonces la gracia, ¿no?, consistía en que uno de estos seres, ¿no es cierto?, llegaba al paro cardíaco y después lo hacían volver a la vida, a renacer a través de las maniobras para reanimar a una persona que tuvo un paro cardíaco por fármacos, ¿sí? Bien. Parece que ese chiste había durado bastante en varias ocasiones, hasta que una vez falló. Como decía un mago que había acá, Toussaint, que decía todo puede fallar. Y bueno, en ese caso falló, y el que estaba haciendo ese trance de provocar, que le provocaran, ¿no?, porque esto era le tenían que provocar el paro cardíaco, era un médico residente en anestesia, ¿no? Era un anestesista. Y los que estaban provocándole eran otros anestesistas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el tema de la profesión, porque no es que los anestesistas, ¿no es cierto?, son todos unos salvajes adictos, sino que estas personas, ¿no es cierto?, llegaban a jugar con la muerte, ¿no?, usando estas drogas de alto poder, ¿sí? Por eso, mi intención es remarcar, ¿no?, porque los medios, lamentablemente, ¿no?, sin un criterio orientados a la sociedad, ¿no? No, los anestesistas, el anestesista de acá, no, fueron unos drogadictos que, sí, está bien, tenían el título de anestesista, pero no es eso lo que hay que remarcar. Lo que hay que remarcar es que estos tenían el hábito, ¿no?, de usar sustancias de alta peligrosidad, ¿no? Y este juego, ¿no es cierto?, con la muerte, que bueno, entonces la muerte dijo, bueno, estamos jugando al truco, le decía la muerte a estos tipos. Sí, bueno, perdieron, ¿no? Y murió este tipo, ¿sí? Este, entonces, fíjense, ¿no es cierto?, que también estaba relacionado con el tema del sexo, porque había toda una especie de, muy feo, ¿no? Estoy relatando, y muy raro también, ¿no? Eh, Cuando alguna situación negativa nosotros está relacionada con el sexo, nosotros en nuestra escuela argentina tendemos a llamarlos perversión, ¿no? Cuando hay algo muy negativo, ¿no es cierto?, y en este caso era una cosa muy negativa, y bueno, pero que estaba relacionado con el sexo, podemos decir que eran actos perversos, podemos así establecer actos perversos, ¿no?
Eh, es muy conocida en las parafilias. Parafilias son perversiones. En el término técnico actual para las perversiones es parafilia, ¿no? Dentro de las parafilias es muy conocida la parafilia de la supresión del oxígeno para provocar unos orgasmos más intensos, ¿sí? Y hay maniobras dentro de los perversos, hay maniobras de ahorcamiento, ¿no? ¿Sí? Para provocar en la persona voluntaria, ojo, esto no es que alguien lo está agrediendo, no, es todo voluntario, ¿no? Se someten, ¿no? a la acción de provocarse un ahorcamiento, ¿no? Moderado para sustraer el oxígeno y producir una sensación de orgasmo más intenso, ¿sí? Hubo un famoso actor que murió en esas circunstancias, provocándose una disminución de respirar, ¿no? Por ahorcamiento, ¿no? Carradine se llamaba y hacía un papel de un famoso personaje llamado Kung Fu, ¿sí? Y amaneció ahorcado, auto ahorcado, ¿no? En un lugar, en otro país, ¿no? Que no era el original de él, ¿no? O sea que el tema de quitar, sustraerse, ¿no es cierto? El oxígeno para provocar es muy, muy conocido, ¿no? Y hay prácticas, ¿no? En la sexualidad relacionadas con esta supresión del oxígeno a través del ahorcamiento. Actual, ¿eh? Hay gente que se somete voluntariamente a ser ahorcado, ¿sí? Mientras está realizando el acto sexual, ¿sí? Ese es vamos a decir, el chiste, ¿no? Letal, ¿no? A veces. Entonces, bueno, pero quiero decir que no es algo que llame mucho la atención, pero sí lo que llama la atención es que esto va más allá de la sustracción del oxígeno, ¿no es cierto? Y van a provocar el paro cardíaco, ¿no es cierto? Y después digamos, la recuperación, ¿no? Así que bueno, esas son cosas que, digamos, para marcar un poco más la irregularidad de esta acción, decimos que estas personas habían sustraído del hospital donde trabajaban estas drogas. Uh-huh. Y bueno, o sea que también ahí había un acto delictivo, ¿no? Pues esas drogas son compradas, ¿no? Para hacer anestesias en el hospital, ¿no? Y estos sacaban las drogas de ahí, ¿no? Y las llevaban para sus orgías, vamos a decir, para darle un nombre más sexual, ¿sí? ¿No? Y bueno, también siguiendo esa misma línea, hace poco, todo esto ocurrió la semana pasada, más o menos. Siguiendo esa línea, no, un poco antes, ¿eh? Se dio a conocer, vamos a decir, la semana pasada. Siguiendo esa línea, después se encontró un enfermero muerto, ¿no? Que tenía una cantidad impresionante de medicamentos, ¿no? En su casa, ¿sí? Y lo encontraron muerto, ¿no? Tal vez por intentar practicar una de estas acciones, no tal cual lo que estamos diciendo, pero algún tipo de adicción a estas drogas. Y bueno, como decía este hombre, el mago, a veces puede fallar y falló, ¿no? Encima. Bueno. En emergencias también, si uno consulta emergencias, muchas veces se ve, ¿no es cierto?, que la intoxicación por drogas no solo puede producir cuadros letales, ¿no? Pueden morir chicos, muchachos, ¿sí? En su afán de, de practicar este tipo de adicción, ¿no? Nosotros antiguamente, ¿no? Usábamos una palabra que ahora está en desuso, prácticamente en desuso, que era vicio, ¿no? Esta gente tiene el vicio por ejemplo, decíamos, este tiene el vicio de fumar,
aquellos que tenían el hábito, ¿no es cierto?, de introducirse tabaco, humo de tabaco persistentemente, ¿no? Que aún continúa eso del fumar, por supuesto. O del alcohol. ¿No? Tiene el vicio del alcohol, que decía que tiene una costumbre anómala con respecto a la población en general, ¿no? De usar una exageración en las cantidades de alcohol consumidas para provocar un estado de aturdimiento que habitualmente nosotros llamamos borrachera. Y bueno, a eso decíamos vicio. Es una linda palabra porque vicio, ¿no es cierto?, viene del latín, que indica falla, imperfección, ¿sí? Y que después eso se va, a medida que pasa el tiempo, se va van convirtiendo en una mala costumbre, o una costumbre no consensuada o no normatizada, ¿no? Saliendo de la norma, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque el vicio es algo que es de un grupo, ¿no? Y por lo general la persona adicta o viciosa, digamos así, sabe que tiene una falla en el mérito, ¿no? Un demérito, decimos, ¿no? Algo, una falla, ¿no? En la conducta. Y eso hace que tomes actitudes, ¿no?, de cierta clandestinidad, ¿no? El adicto apoyándose, ¿no es cierto?, en un grupo que también son adictos, ¿sí? Pero ellos tratan de ocultar, ¿no es cierto?, esa actitud de adicción a las otras personas que lo rodean. Por ejemplo, bueno, los familiares, ¿no? Lo primero que alertan sobre esto es la madre, el padre, que ven cosas raras en el hijo, fallas en la conducta, y o le encuentran cosas, ¿no? Yo recuerdo una vez, hace muchos años, un médico vino a conversar conmigo, era conocido de las guardias, antes se hacían guardias de 24 horas, espero que ahora ya no, ¿no? Y él me consultaba que tenía un hijo de 7 años, 18, dice, ¿sabes lo que me llama la atención de mi hijo? Y me dijo, ¿qué, Tite? Me pide el auto, ¿sí? Y yo se lo doy y siempre lo trae chocado. Pero no son choques fuertes, ¿no? O choques, accidentes que destrozar el auto, sino choques, choques, topadas, vamos a decir, para hacerlo más, disminuir el efecto, ¿no? Y entonces yo le pregunté dos cosas. Digo, ¿tu hijo que ingiere alcohol, toma alcohol, es un vicioso del alcohol, decíamos antes, ¿no? Me dice, no, para nada, no toma alcohol. A lo mejor cuando sale y vos no lo ves, decía, ¿no? No toma alcohol, no, porque no. Uno se da cuenta cuando tiene un hijo alcohólico. Me dice, bueno, y bueno, entonces le dije, en aquel entonces, ¿no? Le dije, mira, hace una cosa, cuando el muchacho no esté, entrar al dormitorio de él y fíjate si encontrás, ¿no es cierto?, restos de fumata de marihuana, ¿no? Si encontrás marihuana, si encontrás colirios, porque la marihuana dilata y se colocan colirios, o si encontrás la famosa pipa, ¿no?, de aquellos que fuman y bueno, el cigarrillo de marihuana se achica y entonces para fumarlo totalmente usan una especie de pipa chiquita, ¿no? Fíjate, encontrás eso, ¿no? Y se puso a buscar y entonces me dice, ¿puedo ir a verte? Sí, bueno, vení. ¿Sabes que encontré las cosas de marihuana? Entonces, y ahí encontró él, por el hecho de por qué chocaba, cuando tenía esos tipos de choques. Lo que pasa es que la marihuana, ¿no es cierto?, ¿qué hace? Aparte de todo lo que hace, ¿no es cierto?, produce una pequeña falla, ¿no es cierto?, en la reacción, ¿no?, en los actos reflejos.
los actos reflejos, ¿no es cierto? Cuando uno va manejando, ¿no es cierto? Va manejando prácticamente en función de esos actos reflejos. Y eso le permite, cuando uno, el de adelante, frena bruscamente, le permite apretar el freno, ¿no es cierto?, en esos milisegundos, ¿sí? Y evitar el choque cuando el otro frena, ¿sí? Bueno, este pibe fallaba ahí. Quería frenar, pero había un delay, un enlentecimiento por el falla de estos reflejos hecho por la marihuana, enlentecimiento en apretar el freno y bueno, se topaba al otro, ¿no? Y eso era constante, bueno. Fíjense, ¿no? Bueno, y después hay otra cosa más que es bastante seria, que es, por ejemplo, por lo general la gente empieza con la marihuana y algunos, ojo con eso, algunos quedan pegados a la marihuana, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir pegado? Nosotros antiguamente los maestros nuestros en medicina decían, hay que seguir la regla del 5. Sí, de todos los alcohólicos, dice, el 5% se convierte en un alcohólico crónico. En marihuana, el 5% se convierte en un marihuanero, ¿no es cierto? Por el resto del tiempo, ¿sí? Y la marihuana, por empezar, según las estadísticas del 2023, 3 años atrás, las personas el país que más consumía marihuana era Uruguay, ¿no? De esta zona. El segundo, ¿no es cierto?, era Chile. Y el tercero, ¿no es cierto?, nosotros, ¿no? Argentina, ¿no? O sea que no es un tema que nos debe desinteresar en absoluto. Es un tema que hay que prestarle mucha atención, ¿no? Después está, por supuesto, un mito que es propalado, ¿no es cierto?, es difundido por los dealers, que son aquellos que venden, ¿no?, la droga, diciendo, no, la marihuana no produce ningún efecto raro ni extraño, solamente te da una exacerbación del sentido para que vos puedas tener un placer más grande. Y otro mito espantoso y muy peligroso, que dice, vos estás muy nervioso y estás muy tenso y estás estresado, fumate un porrito. Porrito es el cigarrillo de marihuana. Y eso el porro te relaja. ¿Sí? Bueno, esas aberraciones conceptuales son muy populares, ¿sí? Dice, la marihuana no hace nada, ¿no? Y yo también recuerdo otra cosa más personal, que fue, ¿no es cierto?, hace un par de décadas atrás, que una revista acá en Argentina, ¿no es cierto?, que se publicaba exacerbando el uso de la marihuana, ¿no es cierto?, a todo color, perfectamente presentada, ¿no? Y que explicaba cómo sembrar marihuana, cómo cultivarla, ¿no es cierto?, cómo hacer para hacerla útil como una droga, todos los pasos, ¿no? Y entonces, como yo me ocupaba, ¿no es cierto?, de personalidades complejas, ¿no?, y era un psiquiatra en aquel entonces bastante conocido acá en Argentina, me invitaron a hacer una nota, digamos, de hacer una pequeña apología de la droga, una nota, ¿no? Pues ellos estaban convencidos que la marihuana era una buena droga. Entonces dije, no ves esta nota, digo, por lo siguiente. Ustedes en la revista hablan de la fiesta de la marihuana. Y después nosotros los psiquiatras, ¿no es cierto?, o los que están dedicados, ¿no es cierto?, al tema de la adicción, tenemos que bancarnos las consecuencias, ¿no?, del efecto negativo de la marihuana, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, se respetaron, por supuesto, no hay que dar otra, respetaron mi opción y dejaron de pedirme el artículo. Y también, ¿no?, una vez vino a visitarme otro colega más con su esposa, ¿no? Y
Él era, bueno, no importa, hacía emergencia, ¿no? Bueno, y la esposa me dice, venimos a verlo, Doc, porque como el otro era médico también, entonces tenían esa familiaridad, ¿no? Porque él no pasa un día que no fume un cigarrillo, a veces dos, tres, y a veces 10 de la mañana, ¿sí? Lo observaba el colega, el colega estaba en una actitud tranquila, vamos a decir, ¿no? Muy tranquila, y así, sí, sí, es cierto, o sea, ¿no? No había nada de agresión ni actitud, no, nada. Y bueno, ¿y vos qué observaste? Le decía la esposa, ¿no? Dice, es un tipo que es, acá es un término nuestro, es un tipo quedado, decía, ¿no? Para que entiendan allá en otros lugares que puedan ver este video, que quiere decir un tipo sin iniciativa, sin impulso, sin ganas de hacer cosas, que perdió la ilusión, ¿no? De esas cosas. Pero atención, nada que ver con la depresión que puede tener esas cosas, pero esto no, o sea, no era un trastorno afectivo, sino que era un trastorno que yo decía, ¿no? Volitivo, o sea, de la voluntad. Tenía la voluntad aplacada. Si no es que no hiciera actos y cosas que le permitieran conservar su profesión o realizar, ¿no es cierto?, tareas de un lado para otro, sino que la parte de iniciativa, ese empuje que tenemos para el proyecto, cuando tenemos un proyecto de crecer, de prosperar, todas esas cosas, estaba anulado, el tipo estaba anulado ahí. Y cayó, ¿no es cierto? Lo que la marihuana produce es un presentismo, una actitud, un estancamiento en el presente. Los marihuaneros son quedan ahí estancados en el presente, ¿no? Y el futuro no les interesa y tampoco les preocupa, ¿no? Por eso no es no son, no es la secuela, no es un acto afectivo, ¿no? De tristeza, de querer y no poder, nada de eso, no, nada de eso, ¿no? Simplemente no quieren y no les importa no querer y no tener proyectos. Y de eso se quejaba justamente. El motor en una pareja cuando el hombre, cuando ve al hombre que se afloja en su accionar, ¿no es cierto?, de trabajo, esas cosas, es la mujer, la esposa, ¿sí? ¿No? Entonces esta esposa de este muchacho me decía, y es desesperante, dice, ¿no? Porque yo lo hablo, recuerdan que las mujeres tienen mucho ese recurso de querer hablar todo, ¿no? Para ellos solucionan todos hablando, y no es así. Pero, es decir, yo lo quiero hablar, le quiero explicar, me dice, bueno, a ver, ¿qué me querés decir? Sí, no presentaba ninguna resistencia, ¿no?, a hablar sobre el tema, lo que sea, pero tampoco aportaba nada, o sea, como un ser muy pasivo, ¿sí? Ante el hecho. Entonces digo, bueno, por un lado digo, yo quisiera tener, dice la esposa, yo quisiera tener hijos, y él me dice, sí, 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 pero para tener hijos necesito que vos tengamos nosotros, ¿no? Porque ella también trabajaba, un mayor ingreso, porque quisiera que mi hijo, nosotros, bueno, sí, 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 pero no hacía nada, no hacía nada, es la chatura, ¿no? La falta de iniciativa y el quedarse en el presente y no tener ese ímpetu, esa sangre, ¿vale?, como decimos acá los latinos, de que te lleva hacia el futuro y dice, bueno, vamos para allá. No, no. Y estaba todo bien para él. ¿Eh? Atención a esto. Para él estaba todo bien, es decir, no presentaba ninguna resistencia, pero tampoco hacía nada. Bueno, este, y bueno, había conseguido recibirse, tal vez la adicción a la marihuana fue posterior a recibirse de médico, pero a veces hay estudiantes que van haciendo una muy buena carrera, ¿sí? Y después quedan chato ahí, aplanados, ¿no? ¿Mm? Y se van demorando, pasa un año, 2 años, nadie entiende por qué.
esa carrera que venía tan bien, cualquiera, yo digo medicina por el que conozco este caso, ¿no? Pero cualquier carrera, ¿no? O sea, Plane no se sabe por qué este estudiante dejó. Bueno, y después el otro elemento que tiene la marihuana es que muchos la usan para el acto sexual, ¿sí? Eh, como incrementa las sensaciones, ¿no es cierto? También lo usan como un estimulante, ¿no es cierto?, para el acto sexual. No para ejercer el acto sexual, sino para vivenciar el acto sexual, que creo que haya ubicar esa diferencia, ¿no? A tal punto que una chica dice, tengo un novio y dice que antes de realizar acto sexual sí o sí se fuma un porro, ¿no? Un cigarro de marihuana, ¿no? Y y digo, un día le dije, escuchame una cosa, le dije yo, dice una chiquita, una muchacha, ¿no? ¿Mm? Dice, ¿quién me está haciendo el amor a mí? Digo, decir que están haciendo el amor porque estamos en un lugar público, ¿no? Pero lo dijo en la palabra cotidiana, ¿no? ¿Quién me está haciendo el amor? ¿Vos o la marihuana? ¿Eh? ¿Vos o el porro? Le dijo, ¿no? Y lo dejó. Lo dejó porque dice, recuerden que la mujer es el elemento de atracción, ¿no? Justamente la mujer eh, atrae, ¿no es cierto? Y genera el deseo de la relación sexual, ¿no? Ese es el trabajo de la mujer, ¿sí? Es ser atractiva, ¿no es cierto? Y generar el deseo sexual y, bueno, por supuesto, mejorar después en el desempeño sexual, ¿sí? Y ahí le tocó el tema a la chica, ¿no? Que al final ella lo que hacía, maquillarse, peinarse, la conducta, la forma, y todas esas cosas, vestirse, al final no servía como para tener una relación sexual, sino que el tipo fumaba el porro, ¿no? O sea, ¿para qué tanto trabajo si este tipo se va a fumar un porro y le da lo mismo, ¿no? Así que lo dejó, ¿no? Y después otra cosa, digamos así, ya como una anécdota que me contaba otra chica, que ella también, ¿no es cierto?, consumía el porro, todas esas cosas, y a veces también éxtasis, que ahora vamos a hablar de eso. Dice, sí, dice, porque salí con mi novio por decir, salí con mi pareja, vamos a decir, y bueno, ya nos habíamos fumado unos cuantos porros, dicen, y fuimos a la casa de un amigo de él para tener una relación sexual, que tenía un lugar para nosotros. Y ahí en ese lugar también estaba el dueño del lugar en una reunión con otros porreros, dice, así que la seguimos ahí. Y después él me dice, bueno, vamos arriba que vamos a hacer la relación sexual arriba. Y entonces la chica se desnuda, se tira en la cama y este muchacho, ¿no es cierto?, viene, que empieza a desnudarse, tira, y se apoya en la baranda de la cama, ¿no? Antes de acostarse, en uno de los costados de la cama, así después dice, fulanita, dice, me estoy derritiendo, me dice. Y entonces él dice, claro, mira lo que te vas a comer, y se señala el cuerpo de ella, ¿no? Por supuesto que es derretirse. No, no, dice, boluda, me estoy derritiendo, yo me estoy derritiendo, ¿no? Que es un efecto, un efecto, ¿no es cierto?, que puede tener la marihuana, ¿no? Cierto estado de alucinación propioceptiva, ¿no? De sentirse que se derrite literalmente, como un chocolate, ¿no? Que con el calor se derrite, ¿no? Algo así. Es una cosa graciosa, ¿no? Bueno, y entonces fíjense que parece que es una droga recreativa y sin embargo, ¿no es cierto?, en los adictos eso no es una recreación, sino que es una imposición interna que tienen, química tal vez, psicológica, lo que usted quiera, donde los llevan a consumir, ¿sí? Porque una cosa es tener un hecho social y qué sé yo, y algunos se toman un par de copas de bebida alcohólica, y otro es tener la necesidad, ¿no?, del alcohol,
¿sí? Por ejemplo, la necesidad de la marihuana, ¿no? Y, y la marihuana, ¿no es cierto?, en busca de incrementar sensaciones, puede ser, como dicen muchos, el pasaje, el pasillo, ¿no? La puerta de entrada, lo que lleva a otras drogas, ¿sí? Las drogas comunes como cocaína, ¿no es cierto? ¿Mm? Este, Hay una diferencia enorme, mientras el marihuanero es pasivo, la cocaína, ¿no es cierto? El tipo que no para de hablar, hablar y hablar y hablar y hace gestos, se tiene que mover de un lado para otro, es todo lo contrario, ¿sí?